Rusia se fía de Trump. Bueno, vamos a ver. Lo que nos dice Juan Pablo Soto. Trump solo pretende cambiar el reparto de la factura de la agresión a Rusia. Es decir, que esa factura la pague más Europa y menos Estados Unidos. ¿Tiene qué quiere decir, no? Por lo demás, es el mismo Trump que sostuvo la guerra del Donbass. No entiendo cómo logra vender sus rollos mediáticos, por ejemplo, a Key Center. Bueno, vamos a ver. Aquí hemos dicho más de una vez que esto se puede examinar desde dos puntos de vista. Primero es viendo el discurso del trumpismo, su evolución y en concreto lo que sucedió en el primer mandato de Donald Trump. Y esto en absoluto nos deja tranquilos con respecto a qué es el trumpismo y qué es lo que va a hacer y lo que no va a hacer. En el trumpismo hay dos corrientes fundamentales, ¿no? Una corriente antioligárquica, podemos decir, que viene de sectores del ejército y de los servicios de inteligencia, y luego una corriente corporativa, ¿no? Bien, no es fácil decir cuál de esas corrientes puede ser dominante en cada momento, en qué medida el trumpismo juega con sentimientos antioligárquicos o anticorrupción del electorado, pero sus verdaderos motivos, son la defensa de determinados intereses oligárquicos. Bueno, el primer mandato de Donald Trump fue muy contradictorio, pero sí es cierto que desde el punto de vista de lo que ahora estamos analizando, que es su posicionamiento geopolítico en concreto sobre el conflicto en Ucrania, pues durante 4 años, pues el trumpismo no desencadenó esa gran guerra que la oligarquía corporativa estaba pensando desencadenar hace tiempo. Hay distintos análisis que están de acuerdo en que la oligarquía, con esos 4 años del trumpismo, perdió 4 años, ¿no?, en los que dio tiempo a Rusia y a China, sobre todo, pues a continuar fortaleciéndose, ¿no? Y que en el momento en que Trump pierde las elecciones en el año 2020 frente a Biden, pues ya se atisbaba que ese estallido se iba a producir de una forma o de otra, y efectivamente se ha producido, ¿no? Esto no nos da muchas garantías tampoco cara al futuro. Las contradicciones del primer mandato de Trump fueron constantes, sus nombramientos también, pues tuvo varios nombramientos de halcones belicistas, ¿no? Y ya digo, desde el punto de vista de lo que es el análisis que nosotros realizamos, pues no es algo que vayamos a tener del todo claro, ¿no? Pero también hay otro elemento que hay que tener en cuenta, y es el análisis de cómo se están posicionando frente al trumpismo los distintos agentes. Bueno, tenemos por un lado sus enemigos en la oligarquía corporativa, que han apostado claramente no solo por el Partido Demócrata, sino por los sectores más belicistas del Partido Republicano, ¿no?, que se han posicionado claramente en contra de Trump, ¿no? Ahí puede haber un juego que se habitúa al juego de imagen del policía bueno y el policía malo. Pues no es algo que haya que descartar del todo, ¿no? Pero si tenemos posicionamientos claros de halcones republicanos que se han desmarcado de Trump para apoyar a los demócratas, como Bolton, por ejemplo, y al contrario de referentes del Partido Demócrata con una posición claramente antibelicista, que como Robert Kennedy o Tulsi Gabbard, que se han posicionado a favor de Trump, ¿no? Esto algo quiere decir. Y luego también el posicionamiento de los países emergentes, que todos ellos parecen estar dando por supuesto que efectivamente el trumpismo va a cambiar su posicionamiento
con respecto al conflicto en Ucrania. Parece. Bueno, por eso hemos centrado este vídeo alrededor de ese concepto. ¿Rusia se fía de Trump? Bueno, vamos a ver. Lo que está haciendo Rusia en los últimos meses, esa paciencia, últimos meses, bueno, es más año y medio, ¿no? Pero sobre todo en los últimos meses, esa paciencia estratégica de aguantar sin caer en esas provocaciones para que faciliten la escalada hacia una gran guerra, ¿no? Pues esa paciencia estratégica parece que está transmitiendo que sí merece la pena esperar hasta, digamos, el 20 de enero, la fecha de toma de posesión por parte de Donald Trump, y hasta que ese nuevo mandato, el trumpismo, pues deje ver sus cartas con respecto al conflicto en Ucrania. Hay otra posibilidad, porque claro, Rusia tiene otra razón para tener esa paciencia estratégica, que es el hecho de estar ganando la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces están dentro de esa guerra de desgaste, la van ganando, y entonces están teniendo paciencia estratégica suficiente para no dejarse despistar por las provocaciones de la OTAN y para caer en una escalada que no les interesa. A ellos les interesa continuar en la línea en la que están trabajando en Ucrania, ganar la guerra, y a partir de ahí, pues bueno, tendrán una liberación de recursos de todo tipo, pues que les permita afrontar a nuevas provocaciones de otra manera, ¿no? Las dos posibilidades existen, es decir, que esa paciencia estratégica se deba, pues, a la lógica de la guerra de desgaste, a evitar caer en provocaciones hasta que ganen la guerra, y la segunda es, bueno, que estén también evitando caer en provocaciones hasta ver si el trumpismo pues acredita una posición distinta, ¿no? Pero efectivamente yo creo que todo parece indicar que los distintos agentes, sus enemigos, amigos, países emergentes, todos están dando por supuesto que Trump va a cambiar los posicionamientos geopolíticos de Estados Unidos con respecto al conflicto en Ucrania, ¿no? Bueno, va a cambiar o va a intentar cambiar. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque es posible que su planteamiento sea, bueno, nos interesa cerrar el conflicto en Ucrania para concentrarnos en Oriente Medio Pacífico, ¿no? Pero, claro, ¿esto a cambio de qué? A cambio, quizás, de que Rusia se comprometa a no apoyar a China o a mantenerse en una posición pasiva con respecto a estas políticas de Estados Unidos en Oriente Medio o en el Pacífico. No lo sabemos. O es simplemente, pues bueno, nos interesa irnos del conflicto en Europa para liberar recursos. Bueno, vamos a verlo, porque dentro del trumpismo están esas dos almas. No importa tanto lo que de una perspectiva personal piense o sienta el propio Donald Trump, del que ya hemos dicho más de una vez que esta dialéctica tan emocional del trumpismo es algo en sí mismo sospechoso. Esas dialécticas emocionales son instrumentos de manipulación. Desde el punto de vista de los intereses de la gente, lo que la gente necesita, lo que los ciudadanos necesitan es examinar las cosas como son, que es lo que es decir, el análisis racional, no distorsionado emocionalmente, que es lo que facilita la manipulación en base a intereses particulares de los problemas reales, ¿no? Entonces, esa emocionalidad del trumpismo ya es en sí misma sospechosa, ¿no? Pero bueno, dentro de esas dos almas del trumpismo, pues bueno, vamos a tener que tener una cierta paciencia de meses, ¿no? Dicen, ¿nos logra vender sus rollos mediáticos? Bueno, no lo sabemos. Pero tenemos una experiencia mixta de ese primer mandato. No hace falta que yo creo que esa experiencia hay que tenerla en cuenta.
No hace falta que pensemos que el trumpismo es bueno o es positivo. Al final, pues su mensaje en el ámbito socioeconómico es un mensaje claramente de intereses oligárquicos, ¿no? Ese mensaje que se está transmitiendo últimamente de carácter ultraliberal, aunque sus decisiones en el primer mandato no fueron ultraliberales, pero bueno, entonces no se sabe muy bien cuál es realmente su estrategia socioeconómica, pero bueno, yo creo que esa ambigüedad es algo a tener en cuenta, ¿no? Mientras que, esto ya lo dijo Putin, ya sabéis, ¿no? Que las cosas son más claras con los demócratas porque sabes qué esperar, ¿no? Porque sabes que responden a la oligarquía corporativa, a estas estrategias atlantistas, belicistas, globalistas, de mantener el imperio a toda costa, etcétera, ¿no? Pero esa ambigüedad del trumpismo yo creo que es algo con lo que hay que jugar, ¿eh? Y tú dices, nos vende sus rollos mediáticos. Bueno, no lo sé. Yo creo que esa duda hay razones objetivas para mantenerla. Esas dudas con respecto a lo que realmente hará o no hará, ¿no? El trumpismo. Bien. Ya sabéis, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse, ya sabéis que es gratuito, y dejarnos preguntas o comentarios. Gracias por seguirnos.